Pues seguimos en el programa de esta mañana analizando lo que nos deja este 2022 que ya hemos despedido y lógicamente no podemos hacer un resumen del año pues sin hablar de la acción de gobierno. Y qué mejor para hablar de ello que nuestro invitado esta mañana en el escaño. Tenemos con nosotros a José Luis Martínez Guijarro, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Vicepresidente, bienvenido y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, buenos días y aprovecho para felicitar el año a todos los oyentes. Bueno, ¿qué impresiones le deja al vicepresidente este 2022? Impresiones generales que acabamos de terminar. Bueno, pues ha sido un año complicado porque cuando lo empezaba a ver la luz al final del túnel de la pandemia, donde ya empezábamos a recuperar un poco el pulso también de la economía. Y mira por dónde pues vino el señor Putin y la lió parda aquí en el mundo. Y bueno, pues eso pues obviamente ha trastocado todo el año y lo ha complicado de una manera extraordinaria. Yo creo que poco a poco, más allá del conflicto bélico, que obviamente no se ha resuelto, desgraciadamente, pero la parte más relacionada con la economía y tal, empezamos a recuperar, pero ha sido un año muy complicado también. En lo económico, hemos hablado mucho de economía en el programa a lo largo, no solo en este, sino en las últimas semanas, precisamente por las consecuencias de esa guerra de Ucrania. No sé si le da la impresión de que se ha hecho todo lo posible para hacerle frente o quizá nos ha quedado algo por hacer. Bueno, la guerra de Ucrania, la pandemia ya puso algunas cosas muy de manifiesto encima de la mesa en Europa y por lo tanto en Castilla-La Mancha. Y la guerra de Ucrania pues lo ha vuelto a ratificar, incluso alguna cosa más lo ha puesto muy de manifiesto. Bueno, hemos visto que el término soberanía es un término que cada vez se va a utilizar más y se está utilizando ya en las instituciones europeas. Cuando hablamos de que Europa tiene que tener soberanía alimentaria, tiene que tener soberanía tecnológica, tiene que tener soberanía energética. La soberanía tecnológica la vimos con el COVID, cuando de repente pues nos cortaron los suministros de microchips y se paralizaron prácticamente todos los sectores. Luego estamos viendo la soberanía alimentaria a través del conflicto con Ucrania, el problema que tenemos con los cereales, en fin, es un término que lo utilizamos. Y la soberanía energética, que yo creo que llevábamos mucho tiempo hablando de ello, pero ahora lo estamos viendo negro sobre blanco, lo que significa no tener soberanía energética en Europa y depender del suministro de energía de países que son poco estables desde el punto de vista político. Le quería preguntar también, dejando un poco al margen la economía, porque ya digo que hemos hablado mucho de ello, vamos con algo más político. Este año que termina es el último año entero ya de la legislatura. ¿El gobierno lo tiene ya todo más o menos hecho, lo que tenía previsto en esta legislatura? ¿Qué nos quedaría en estos 6 meses que tenemos por delante? Bueno, esta sería la legislatura. Si tuviéramos que buscar una legislatura donde tener excusas para decir que no hemos podido cumplir los compromisos, yo creo que esta sería la idónea. La pandemia, Filomena, ahora la guerra de Ucrania, pero no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y vamos a terminar la legislatura con un grado de cumplimiento de los compromisos, yo creo que tan alto como lo hicimos en la legislatura anterior, por superior al 90% de cumplimiento de compromisos. Y adaptando los compromisos a la realidad que estamos viviendo, porque hablábamos del conflicto con Ucrania. Ha provocado un problema que era un problema que llevábamos mucho tiempo sin vivirse en Europa, que es el tema de la inflación. Es decir, un problema serio que afecta a muchas familias, lo cual nos ha obligado a adaptar, a tomar decisiones que no estaban, obviamente, entre los compromisos que habíamos asumido como gobierno. Por poner un ejemplo, las desgravaciones fiscales que se van a implantar en Castilla-La Mancha para intentar ayudar a las familias a superar este trance de incremento de precios que se está sufriendo. Ayudas fiscales
a todo lo relacionado con la educación, que para que las familias pues puedan tener cierto colchón. Antes teníamos una desgravación solo por la adquisición de libros de texto, ahora vamos a ir pues a todo lo que es el tema de idiomas, actividades extraescolares e incluso a compensar con esta desgravación también los gastos que tienen las familias que tienen algún hijo estudiando fuera de casa porque los estudios no están en su ciudad. Vamos a duplicar las ayudas, las desgravaciones en las guarderías. O hemos creado una desgravación directamente para compensar los efectos de la inflación de hasta 200 euros más 50 euros por hijo. En fin, estas cosas no estaban en el programa electoral, obviamente, pero las hemos tenido que poner encima de la mesa. Esa es la realidad de todas las legislaturas, pero en esta, el tener que tomar medidas absolutamente extraordinarias no previstas, pues casi ha sido nuestro día a día, tener que ir implementando este tipo de medidas. Pero yo creo que vamos a terminar, nos quedan 4 meses de legislatura, si quitamos el mes de mayo, que prácticamente es todo el de campaña electoral, nos quedan 4 meses de legislatura donde pues aprobaremos algunas leyes que estamos terminando la tramitación y vamos a tener un grado de cumplimiento de compromisos, yo creo que más que aceptable. Quería plantearle 2 cuestiones que yo creo que han sido fundamentales a lo largo de esta legislatura y sí que también en estos últimos meses pues nos han dejado ciertas novedades. Hablo de despoblación o lucha contra la despoblación y agua. Vamos a comenzar por esto último. ¿Terminamos el año mejor que lo empezamos en lo que a la política hidráulica se refiere? Sin ninguna duda. Hemos tenido en las últimas semanas muy buenas noticias en materia de política hidráulica, además de la estratégica, de la que tiene importancia a medio y largo plazo. Aunque no compartimos el 100% de lo que se plantea en los planes hidrológicos, pero hemos tenido avances muy sustanciales en algunos de ellos, en concreto en el plan hidrológico del Tajo, el que se vaya a subir el caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez hasta los 8,6 en el 2027 de manera paulatina, sin lugar a dudas es un paso de gigante en todo lo que significa la política hidráulica, de que el Tajo de verdad sea un río y de que pues podamos utilizar nuestros recursos. O la puesta en marcha de la tubería manchega. Hemos firmado convenio con 15 ayuntamientos. A finales del mes de marzo pondremos en marcha ese abastecimiento, que significa que por primera vez podemos utilizar la infraestructura del trasvase Tajo Segura en el propio beneficio de Castilla-La Mancha para garantizar abastecimiento a 80.000 personas del Alto Guadiana, de la zona de La Mancha, a varios cientos de miles cuando se despliegue la infraestructura de manera completa. Y al mismo tiempo empezamos a ejecutar todas las inversiones de esos 40 millones de euros que obtuvimos del Ministerio para hacer infraestructuras en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía. En fin, hemos terminado el año en materia hidráulica, yo creo que muy bien, a pesar de que ha sido un año seco, que ha tenido unas consecuencias muy duras para el sector agrario en su conjunto y algunos productos, especialmente como puede ser el olivar, que está en estos momentos en plena recolección, que es una recolección muy corta con respecto a lo que es la producción en nuestra comunidad autónoma. Pero desde el punto de vista de la política hidráulica a medio y largo plazo, yo creo que ha sido un año magnífico. Supongo que sabrá, evidentemente, que hay ya batalla en el Levante hacia estas medidas. ¿Por dónde cree que van a ir las cosas en este sentido? ¿Hasta dónde llegará el Levante para intentar, los lobbies del agua, para intentar frenar estas mejoras que estamos teniendo en Castilla-La Mancha? Bueno, los lobbies del agua tienen mucho peso en Levante, mucho peso económico y mucho peso de influencia en las administraciones regionales. Allí tienen implantado un modelo de desarrollo económico que tiene los pies de barro, porque está basado en un recurso que está a cientos de kilómetros
y que cada vez es más escaso. Es que cada vez hay menos agua en la cabecera del Tajo, desgraciadamente cada vez llueve menos, los niveles de pluviometría cada vez son menores y por lo tanto cada vez hay menos capacidad de trasladar agua. Si a eso le sumamos de que en pleno siglo XXI en la Unión Europea no se puede tener un río en las condiciones que está el Tajo y que por lo tanto hay que recuperarlo ambientalmente, yo creo que tienen que entender y estamos convencidos que en el fondo ellos lo acaban teniendo claro, estos lobbies, aunque tengan que retorcerse en este tipo de decisiones, ellos tienen que mirar hacia el mar y tienen que obtener el agua desalada. ¿Que es más cara? Bueno, pues que se articulen medidas de apoyo para que poco a poco puedan interiorizar ese incremento de costes que pueda suponer el agua desalada frente al agua del trasvase. Porque es que el agua del trasvase es que no va a dar para regar. Nunca ponemos ningún inconveniente para el consumo humano. O sea, para todo lo que está relacionado con consumo humano, entendemos que eso tiene que estar garantizado en cualquier lugar de España. Pero el desarrollo económico, todo la agricultura que se ha desarrollado en esa zona, los campos de golf que se han puesto en esa zona, no se pueden regar con agua procedente de un lugar donde cada vez hay menos agua. Yo esperamos pues mucha conflictividad jurídica y conflictividad desde el punto de vista político. Aquí lo más sorprendente es la actitud del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que a pesar de estar en el pacto por el agua, haberlo suscrito, pues está callado, no dice nada en esta materia. Y el tema del agua es un tema más territorial. Obviamente puede haber componente ideológico, pero es un tema territorial, básicamente, y echamos mucho de menos el apoyo del Partido Popular, que no ha sido capaz de parar al Partido Popular a nivel nacional con las enmiendas que presentaron en la ley de presupuestos, que intentaban cargarse todo lo que estábamos consiguiendo. En fin, es triste, pero es así. Esperemos que cambien de cara a futuro. Ahora le pregunto por las relaciones políticas con el resto de las formaciones, pero sí que quería, aunque sea brevemente, hablar de despoblación, como decía antes, porque aquí sí que en este año se ha dado un paso importante. Por primera vez hay una partida específica en los presupuestos para luchar contra la España vaciada. Supongo que eso sí que supone también un cambio ya no solo económico, sino en cuanto a las prioridades políticas, ¿no?, a la hora de mirar a ese territorio del que hablábamos. Sí, es la primera vez, creemos que en toda Europa, que en unos presupuestos se especifica de una manera clara las partidas que van destinadas a luchar frente a la despoblación, que es un problema estructural que tenemos en muchas comarcas de Castilla-La Mancha, muchas comarcas del centro de la península ibérica. Conseguimos algo muy importante, y es que la Unión Europea entendiera que los problemas de despoblación no estaban solo en Laponia, que había una Laponia del sur, teníamos unas zonas en el sur de Europa que tenían unos índices de población, incluso en algunas comarcas inferiores a los que hay en el norte de Guadalajara, por ejemplo. Sí, ¿no? Todo lo que es la zona de Molina de Aragón, en fin, hay muchas comarcas con unos niveles de despoblación muy importantes. Y bueno, pues nos impusimos la obligación de identificar las partidas, son 1.714 millones de euros, el 25% del presupuesto que realmente tiene la comunidad autónoma de ese techo de gasto está vinculado a programas, a servicios que contribuyen a la lucha contra la despoblación. Y son cantidades que, dichas así en abstracto, pueden parecer mucho o poco, pero si lo ponemos en relación, por ejemplo, con lo que demandan estos grupos más localistas que están planteando que hay que destinar el 1% del Producto Interior Bruto a políticas frente a la despoblación. Bueno, pues en Castilla-La Mancha destinamos el 3,4% del Producto Interior Bruto, casi 4 veces más de lo que se reclama como objetivo final que hay que destinar. En fin, yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Sin ninguna duda, nadie lo pone en duda, que Castilla-La Mancha es la punta de lanza de las políticas frente a la despoblación, con una ley absolutamente pionera que nos han demandado desde las instituciones europeas que traslademos a otras administraciones de la Unión Europea, la propia comisaria, que probablemente tengamos una visita de ella para conocer in situ lo que estamos haciendo. En fin, yo creo que ha sido
sido años de ir implementando poco a poco medidas, de poner nuevos servicios, el transporte sensible a la demanda, que es una de las grandes novedades que se incorpora. En fin, yo creo que en materia de despoblación nadie duda, ni en España ni en Europa, que en Castilla-La Mancha, como digo, somos absolutamente pioneros y somos la punta de lanza en materia de lucha frente a la despoblación. Se nos queda el tiempo corto, pero no quería terminar la entrevista sin una cuestión. Vuelvo a lo que le comentaba antes de la relación con los partidos. Vaya año cómo lo hemos terminado en lo que a crispación política se refiere. ¿A qué cree que se ha debido esto? Hemos visto cosas en las Cortes regionales que llevábamos tiempo sin ver. Primero, ¿a qué se debe? Y si este 2023 hasta las elecciones cree que va a seguir igual o se va a calmar. Bueno, en las Cortes de Castilla-La Mancha, yo como yo tengo una cierta trayectoria, hubo un punto de inflexión que fue la llegada de Cospedal a las Cortes. A partir de ese momento, en las Cortes se instaló la crispación por parte del Partido Popular. Cotizaba al alza dentro del Partido Popular crispar el ambiente en las Cortes. Yo tenía la esperanza de que cuando se fue Cospedal las cosas volvieran a su ser, porque la discrepancia se puede mantener manteniendo unas correctísimas formas parlamentarias. Pero desgraciadamente el señor Núñez sigue azuzando en esa dirección y sigue alabando a aquellos diputados que crispan más los debates, y obviamente el clima político nacional también influye. La crispación que existe a nivel nacional, eso lo contamina todo, es muy difícil abstraerse de esa situación. Pero es verdad que ha habido un clima de enfrentamiento en las Cortes que al final no da ningún resultado. Yo creo que no da ningún resultado desde el punto de vista electoral. La gente no entiende las malas formas en política. Yo creo que hay que tener buenas formas, defender tus planteamientos, pero ser absolutamente respetuoso con el adversario que tienes enfrente, y eso pues hemos tenido algunos episodios en las Cortes donde la falta de respeto pues ha estado ahí encima de la mesa. Y le preguntaba si cree que en los próximos meses vamos a seguir igual o no. Va a ser complicado, las legislaturas siempre se complican desde ese punto de vista al final, queda. Porque la tensión electoral pues, está ahí. Y bueno, yo espero que las cosas entren dentro de la normalidad de lo que es la competencia electoral, que bueno, pues oye, cada uno tiene que hacer sus planteamientos, defender sus posiciones, y finalmente son los ciudadanos los que libremente muestran su voluntad. Pero cuando venimos de un ambiente de crispación, si normalmente una legislatura al final es cuando las cosas se tensionan más, por decirlo de alguna manera, pues creo que va a ser difícil que se pueda corregir. Desde luego, por parte del gobierno vamos a hacer todo lo que podamos para intentar bajar los decibelios. Al presidente le gusta mucho una expresión, decir una expresión, y es que aquí hacemos la política como si estuviéramos en una discoteca con muchísimos decibelios y tal. Nos gusta hacer la política, y yo creo que hay que bajar un poco los decibelios y el tono. Bueno, pues le iremos contando todo lo que vaya ocurriendo en el escaño. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, gracias por habernos acompañado, y invitado queda para venir cuando quiera al escaño. Le tengo que pedir, se lo decía al principio, es costumbre que nuestros invitados nos dejen una canción, la que a ellos les gusta, para que suene en el próximo programa, así que dígame. Bueno, pues me gusta muchísimo Manolo García, y por lo tanto cualquiera de las canciones de Manolo García, no sé, Pájaros de Barro, por ejemplo. Pues estupendo, la apuntamos y sonará en nuestro próximo programa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.